Bueno, les presento al doctor, licenciado, profesor, todo, Diego Feder, es el vicedirector de la carrera de Psicología de la Facultad de Barceló, del Instituto Barceló. Y bueno, tenemos el gusto de tenerlo acá con nosotros. Va a presentar un tema que la verdad que es muy interesante. Lo propuso él, está estudiando el tema y nosotros podría venir muy bien. Es resiliencia, ¿sí? Y después Jimé va a presentar un caso de la paciente del centro para dar lugar un poco al debate en relación a la temática. ¿Sí? Perfecto. ¿Algo más? ¿Algo que quieras decir? Gracias. No, gracias a vos por venir. Bueno, muy agradecidos. Bueno, te dejamos entonces. Bueno, buen día y nuevamente gracias por la invitación. A Roberto, a Romina. A Romina nos conocemos de la facultad. La idea es la siguiente. Cuando me invitaron, uno de los temas que me interesan y que estoy últimamente aprendiendo, no me considero ni mucho menos un experto en esto, estoy aprendiendo algo que a todos nos resulta muy interesante y bueno, era la idea de venir a compartir esto que voy incorporando, ¿no? Y además intercambiar, por eso hagamos un ida y vuelta, ¿no? Me parece que va a ser lo más digamos, distendido sobre el concepto y los conocimientos, el desarrollo de la resiliencia. Un término que está muy en auge en la actualidad, que no es un término nuevo, pero que dentro de la historia, digamos, del ámbito de la salud mental no lleva tantas décadas, en realidad lleva 3-4 décadas que se está utilizando. No es un término que venga de las ciencias sociales, sino que viene más de las ciencias tecnológicas, y en la década del 70 empieza a utilizarse más para digamos, extrapolar lo que se veía en determinados materiales, resistencia a determinados materiales cuando eran sometidos a situaciones extremas, digamos, temperatura, presión y demás, para seguir sosteniendo la estructura original una vez que esa situación, digamos, agresiva o adversa de presión había finalizado, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos pueden ser los resortes, por ejemplo, que pueden ser sometidos a una presión y después vuelven a tener la estructura, ¿no? Y se empezó a ver que también en las ciencias sociales podía aplicarse, digamos, una conceptualización parecida, o incluso en la biología cuando hay un ejemplo muy claro que es el de los juncos, ¿no? Los juncos que frente a un viento muy fuerte se van doblando, van teniendo una flexibilidad, pero no rompen la estructura, ¿no? Vuelven después al estado original que tenían. Entonces esto mismo se empezó a trasladar a los comportamientos humanos. Y distintos autores empezaron a investigar a qué se debía que muchas personas que habían atravesado situaciones difíciles a lo largo de su historia de vida, en algunos casos en la infancia, pero en otros casos en otros momentos del ciclo vital, o sea, no tiene que ser necesariamente ubicado en un momento específico de la vida, cómo hacían para, digamos, superar esas situaciones o seguir viviendo a pesar de haber atravesado, seguir viviendo de una manera medianamente adaptada o sin patología al menos, después de haber atravesado esas situaciones, ¿no? Y en esto empiezan a haber varias digamos, diferencias y conceptualizaciones, porque al principio, en la década del 60 o 70, cuando se empieza a utilizar el término, lo que se pensaba era la ausencia de patología, ¿no? O sea, se empieza a ver que las personas que tenían una respuesta resiliente eran aquellas que no desarrollaban una patología, o al menos una patología invalidante, ¿no? Con el correr del tiempo se va modificando ese concepto, se deja de lado un poco la resiliencia como solamente la ausencia de patología, sino que se empieza a pensar como un proceso resiliente que permite
no solamente atravesar situaciones difíciles, sino ir aprendiendo a lo largo de todo ese proceso nuevas condiciones, capacidades, incorporar nuevas características, o sea, generar un aprendizaje a partir de esas situaciones que se debieron afrontar, ¿no? O sea que se empieza a ver la resiliencia no como capacidad que permite no generar una patología, sino como un proceso que permite crecer a partir de esos disparadores que son las situaciones difíciles, ¿no? Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos era cómo estudiar a las personas que tenían estas capacidades. O sea, cómo se puede anticipar si una persona va a tener un determinado comportamiento o no después de una situación adversa. Bueno, este es un gran dilema, digamos. Es muy difícil poder anticipar. Si yo, atravesando X situación adversa, me voy a comportar de tal manera o no. Generalmente los estudios se hacen en retrospectiva, claro, o sea, se ve cómo responde la persona y después cómo ha sido su vida, cómo ha sido su desarrollo, qué características se fueron desarrollando y cuáles son las que presentas, ¿no? Entonces esa es una dificultad en el campo de la resiliencia, que bueno, obviamente está también en desarrollo, ¿no? En la actualidad. Pero a lo largo de estas décadas se fueron observando que determinadas características vinculares, determinadas características cognitivas, determinadas características de regulación emocional, de desarrollo psicosocial, son más favorecedoras, digamos, de respuestas resilientes que otras, ¿no? Entonces el campo de investigación de la resiliencia tiene más que ver con esta identificación a posteriori, ¿no? de lo que va sucediendo. Entonces la idea es ver un poquito, ir viendo algunos aspectos. Yo la presentación en realidad puede ser larga o corta, hablábamos recién con Jimena, puede ser larga o corta de acuerdo a cómo lo vayamos acordando, porque como este es un caso clínico, la verdad que en el momento que vos quieras plantearlo, vamos viendo juntos los conceptos, los vamos aplicando. Me parece que eso podría ser más entretenido, ¿no? Pero básicamente tenía como dos partes. Una primera parte que tiene que ver con cuestiones conceptuales de los distintos autores y una segunda parte que tiene que ver con promoción de la resiliencia desde abordajes psicoterapéuticos más integrativos, ¿no? Que digamos, eso es lo que venimos trabajando y me parece importante compartir. Entonces, en medio de ese desarrollo vamos trabajando el caso clínico. Y la cuestión es justamente tener en cuenta algo que creo que compartimos por lo que venimos charlando, un cambio de paradigma que se viene dando en el concepto, digamos, de salud en general en las últimas décadas, que tiene que ver con identificar factores protectores, focalizar en la resiliencia y tener abordajes integrales, ¿no? O sea, de a poquito nos vamos alejando un poco del concepto clásico de psicopatología como principal punto de interés en el estudio de lo evolutivo y de las características de la personalidad, el desarrollo de las conductas y demás, para focalizarnos justamente en cuáles son los factores de protección que hacen que podamos tener mejores formas de afrontamiento, mejor calidad de vida, ¿sí? O sea, los factores protectores y la focalización en la resiliencia, que por lo que decíamos recién, no tiene solamente que ver con identificar con qué recursos cuento, sino cómo potenciarlos y saber utilizarlos, ¿no? O sea, la resiliencia, por ahí la característica distintiva que tiene cuando hablamos de un proceso de aprendizaje, no es solamente darnos cuenta de los recursos que tenemos, sino es ponerlos en práctica, ¿no? Utilizarlos. O sea, yo puedo tener una muy buena red social, por ejemplo, puedo tener una familia que potencialmente, y desde el punto de vista afectivo, puede acompañarme, puede estar presente, puedo desarrollar algunos vínculos, pero en determinado momento puedo tener una tendencia a aislarme. Bueno, yo recursos de protección tengo, pero no los estoy utilizando. Entonces ahí no estoy en un proceso resiliente. El proceso resiliente implicaría, bueno,
poder salir de esa situación más de aislamiento y poder justamente potenciar esos recursos que tengo a favor, ¿no? Eso sería un poco, digamos, un ejemplo como para poder compartir. Y el abordaje integral justamente es aquel que supera el dualismo cartesiano, digamos, claramente, y nos permite entender que los procesos psíquicos y socioculturales son indivisibles y no pueden separarse de los neurobiológicos. O sea que claramente, cuando por ejemplo, desde la psicoterapia o desde una terapia que no es, entre comillas, biológica, nosotros estamos interviniendo en algún tipo de cambio de conducta o estimulación o demás, estamos generando cambios en otros niveles que implican estructuras neurobiológicas, se van modificando, ¿no? Entonces esto también es una cuestión que tanto, digamos, desde la disciplina que estemos trabajando, todos sabemos que vamos trabajando hacia la misma dirección, ¿no? Así que esto es como, digamos, contexto. Entonces, para hablar de una definición de resiliencia desde el diccionario de la Real Academia tiene dos acepciones. Digamos, la primera justamente hablar de la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adverso, ¿no? Esto es una primera forma de definirlo. Y una segunda es justamente, viniendo de la tecnología, esta capacidad de un material, mecanismo, sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había sido sometido, ¿no? Esto es lo que veníamos charlando recién. ¿De dónde viene? Viene del idioma inglés, resilience es el término, pero a su vez se basa en el latín resilience, ¿sí? Que es un participio del verbo resilire, que es justamente saltar hacia atrás, rebotar o replegarse, ¿sí? Entonces, de esa definición o de la cuestión etimológica también se fue modificando, por si solamente es replegar o saltar hacia atrás, no estamos hablando tanto de un aprendizaje como decíamos recién. Entonces el concepto en el desarrollo histórico también se va alejando un poquitito de esa etimología, ¿no? La va complejizando. También me parece que, perdón, que sí, interrumpa, lo que vos decías antes, de que en el proceso vos te llevas un aprendizaje, también como que queda limitada la primera definición, cuando dice vuelve al Estado, inicial, no, el Estado es mucho mayor, es potencializado el Estado de la persona. Y eso son algunas de las diferencias que los distintos autores plantean, ¿no? Algunos digamos, van a fijar más la atención en volver a un estado inicial y otros en el concepto de potencialización y aprendizaje, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos un punto. Entonces, en estas primeras definiciones surgen temas y preguntas, ¿no? Porque hablamos de adversidad, el concepto de adversidad, el concepto de adaptación, distintos componentes de la resiliencia, la dinámica en su desarrollo, distintos momentos de la vida, contextos de aplicación y resultados. Entonces, de cada uno de estos puntos podemos hacer un montón de preguntas. O sea, ¿qué entendemos por adversidad? ¿Sí? Si la adversidad para vos es la misma y para mí, ¿no? O sea, cada uno de nosotros va a tener digamos, un concepto diferente de adversidad. Entonces acá tenemos un primer punto, ¿no? O sea, es muy difícil definir en términos generales qué es la adversidad porque están las diferencias y las significaciones, ¿no? El concepto de adaptación también, o sea, ¿qué entendemos por adaptación? Como decías recién, o sea, es volver a un estado anterior, es tener un estado nuevo, adaptación bajo qué circunstancias, ¿no? También implica una serie de preguntas que hay que definir, si no se puede hacer de una sola vez. Componentes de la resiliencia. ¿A qué nos referimos con esto? La resiliencia está compuesto por rasgos, por características de personalidad, está compuesta solamente por características individuales, tiene que ver con características del entorno, del contexto. Claro, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de la resiliencia, también hablamos de un término complejo que tiene múltiples componentes y ninguno de ellos es excluyente. O sea, ninguno se puede sacar, digamos, de esta definición, ¿no? Que vamos a encontrar características de personalidad o rasgos,
que son más, digamos, cercanos para el desarrollo de la resiliencia, vamos a encontrar vínculos que van a ser fundamentales en el desarrollo de respuestas resilientes, ¿sí? Vamos a encontrar contextos que tienen que ver con no solamente el contexto familiar, no solamente lo familiar, lo cultural, lo comunitario, ¿sí? O sea, sociedades que son más protectoras y favorecedoras, digamos, de desarrollos resilientes y otras que no, que son más restrictivas, digamos, ¿no? O sea, que también vamos a ver esto y no lo podemos aislar de esas condiciones. La dinámica de su desarrollo también tiene que ver con que nosotros vamos a ir teniendo cambios que se relacionan con los momentos de la vida, ¿no? Pero no tenemos una dinámica a lo largo de la vida siempre igual, claro. Eso va variando, y va variando depende también de los factores de protección que uno tenga en determinado momento de la vida, de los aspectos vulnerables que encontremos en cada momento de la vida. De la combinación de ambos vamos a ir teniendo una dinámica diferente, ¿sí? Y justamente esto se liga a lo que decíamos recién de los componentes de la resiliencia, ¿sí? En momentos de la vida está muy presente el concepto de la psicología evolutiva, o sea, las características que va adquiriendo el desarrollo en cada momento del ciclo vital, que va a generar determinados puntos de conflicto que se van a tener que ir atravesando, ¿no? Según los autores que uno estudie, va a ir encontrando, por ejemplo, uno de los conceptos importantes son las crisis vitales. Y sobre todo, no sé si les pasa a ustedes, pero yo cada vez que cambio el dígito izquierdo, no sé, no, pero ahí nos encontramos con situaciones un poquito... Como la crisis de la mediana edad. O la crisis de la mediana edad, que hay autores que dicen que existen, otros dicen que no, pero a mí cada vez que me cambia el dígito izquierdo, algo me pasa. Y aparte el entorno siempre me lo marca de alguna manera, ¿no? O sea, no solamente tiene que ver conmigo, sino que en general eso me lo dicen. Entonces eso también es un tema. La crisis de la mediana edad es uno de los temas, nido vacío, por ejemplo, ¿no? La jubilación es otro de los momentos importantes. En cualquier caso, el estrés postraumático también. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el concepto de adversidad que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Cómo impacta en cada momento de la vida? No es lo mismo, por ejemplo, la pérdida de uno de los padres o los padres en la adolescencia, en la niñez, que cuando nos vamos acercando, digamos, a la etapa adulta ya avanzada, ¿no? O sea, eso tiene que ver con estresores normativos o no normativos, o sea, esperables en un momento de ciclo vital o no, ¿no? Entonces, digamos, la capacidad de daño que tengan esas situaciones, ¿no? El efecto traumático, potencialmente traumático, varía mucho en el momento de la vida, ¿no? Eso es cierto, y te puede generar, ahí uno de los autores que estudió, por ejemplo, la adultez, que es Levinson, por ejemplo, él habla en determinado momento de eventos señaladores. Que los eventos señaladores son aquellos momentos donde por primera vez ocurre algo en mi entorno que me hace replantear a distintos aspectos de mi vida. Por ejemplo, en determinado momento cuando un familiar mío puede ser bueno o malo, o sea, un familiar mío tiene una enfermedad importante que antes no había ocurrido, pero que es esperable dentro de determinado contexto de edad, por ejemplo, o de momento, ¿sí? O algo positivo que puede ser el inicio de una función nueva, como ser, por ejemplo, la paternidad. O sea, alguien del entorno va a ser padre por primera vez. Acá. Uno de... Ah, bueno. Madre. Madre. Yo estaba pensando, no sé si me adelanto o no, pero estaba pensando, digamos, todo esto, además, bueno, con cuestiones que tienen que ver justamente con lo que vos decís, digamos, yo he estado leyendo mucho sobre apego y demás,
Bien. Pero bueno, Sí. está bien, eso tiene que ver con, por supuesto, una parte muy restrictiva de la vida, de bebé y de madre y toda esta bola, pero estaba pensando si hay algún aporte de la terapia de tercera ola con respecto a resiliencia y digamos, de cuál, qué sé yo, de qué se sabe de eso, porque tiene mucho que ver con el darse Totalmente. cuenta, bueno, No. ese es un término más estático, pero sí con el momento en que estás viviendo y hacerte cargo en ese momento y poder transitar de esa Totalmente. forma. En realidad, todas las escuelas de psicoterapia tienen relación con distintos aspectos resilientes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a aquel factor que consideren más relevante en la terapéutica, o sea, cualquier Sí, escuela, sí. y eso es parte, digamos, del desarrollo. Las escuelas hacen hincapié en determinados aspectos, puede ser aspectos cognitivos, puede ser aspectos inconscientes, puede ser Sí, aspectos epistemológicamente donde se paren van a hacer el foco. Exactamente. Entonces, el desarrollo de esa, digamos, de esa área, digamos, de ese concepto en una persona va a ser favorecedor de la resiliencia de por sí. Claro. Entonces, todas las escuelas aportan. ¿Cuál es la cuestión, digamos, ligado a lo que les compartía recién con un concepto integral? Que si nosotros podemos complementar los aportes de diferentes modelos de psicoterapia, entonces vos vas a estar trabajando los factores resilientes de diferentes lugares. Sí. ¿Hay alguna evidencia, digamos, de acuerdo a la terapia, hay alguna evidencia de cuál funciona? No sé, ¿Y cuál funciona mejor? de cuál funciona mejor, o de qué aspectos se trabajan y funcionan mejor. Mira, en realidad vos de lo que tenés evidencia es de la eficacia de escuelas de intervenciones de psicoterapia de escuelas específicas. Sí. Por ejemplo, la que más tiene Cognitiva. es la cognitiva, Sí. ¿no? Entonces, en esas evidencias vos tenés el grado de eficacia con intervención cognitiva puede tener, digamos, en el estado de ánimo, en el estado de respuesta ante el estrés, el Tal cual. estado de respuesta conductual, ¿sí? y vincular, por ejemplo. Y eso ¿no? ligado a lo neurobiológico. Eso ligado a lo neurobiológico y ligado justamente al resultado en términos de resiliencia. ¿Por qué sería aplicable en términos de resiliencia? Porque si vos estás logrando un proceso de aprendizaje donde incorporás recursos y mejorás el concepto, digamos, de calidad de vida, entonces estás hablando justamente de capacidades resilientes, ¿no? Entonces, no hay estudios que digan que una escuela es mejor que la otra en este sentido. Sí hay estudios que hablan de la eficacia de las intervenciones en una escuela específica. Sí, lo que pasa es que hay ¿no? escuelas que hacen investigación mucho más que otras. Claro. Aparte la O sea, comparativa por también ahí. es difícil, la comparativa entre las mismas, porque como los objetos de estudio son tan... Sí, pero también... Es muy claro, es un campo muy complejo. Sí. Por ejemplo, las terapias basadas en evidencia hablan de esto, hablan de no confundir ausencia de evidencia con falta de eficacia. Porque no se puede saber, pues no se probó, no se sabe. Entonces puede ser eficaz. Yo no puedo decir que es eficaz en tal porcentaje, en tales características o en tales condiciones porque no lo medí. Pero no puedo decir que no lo es tampoco, ¿no? Entonces, claro, la psicoterapia, el avance histórico de la psicoterapia ha sido más intuitivo y viendo más los resultados clínicos que uno va observando en los pacientes. Yo lo pensaba, viste, que Sí. no tiene que ver con el tipo de paciente que nosotros tenemos acá, porque son pacientes con demencia, pero sí pensaba en toda la eficacia de la terapia esta de tercera ola y demás con pacientes límites que son súper desregulados. Entonces digo, bueno, de toda esa cantidad de pacientes límites que logran revertir la situación, digo, ¿cómo habrá sido, digamos, cómo se cruzarán esos conceptos? Por eso te preguntaba si había algo. Sí, claro, es que justamente vos vas a poder pensar el concepto de resiliencia en términos más ligados a la calidad de vida. Tal O sea, cual, ¿qué sí. calidad de vida un paciente va adquiriendo respecto de un estado inicial en la medida que vos vas trabajando esas condiciones y esas variables y vas obteniendo esos resultados? Si vos en un paciente límite lográs que regule mejor sus emociones y tenga mayor claridad de sus disparadores y cuándo
batalla, digamos Tal así, cual. y vas a estar trabajando un factor resiliente. El problema ahí es lo que sucede muchas veces con la eficacia de la psicoterapia de largo plazo, ¿no? Es ir midiendo ¿Cuánto lo sostiene? cuánto de eso se sostiene en el tiempo, ¿no? Claro. ¿Qué consolidación de un nuevo aprendizaje se puede observar a lo largo del tiempo? O bueno, si hay que reforzarlo todo el tiempo. Claro. Bueno, y si hay que ajustarlo, reforzarlo todo el tiempo, bueno, esa será la terapéutica. Tal cual, digamos, claro, ¿no? Para el abordaje es cognitivo-conductual, es decir, si te planteas estrategias, Sí. si te parás, digamos, en un enfoque más conductual, por eso digo, ¿cuáles serían las posibles estrategias Desde lo cognitivo, decís vos. claro, para darle al paciente, brindarle ciertas herramientas para... ¿Vos decís para trastorno límite o en No, general en para general, resiliencia? porque digamos, supongo Bueno, que cada terapeuta se va a plantar, lo va a hacer desde algún marco teórico, totalmente. no se puede totalmente. tomar de todos, entonces no, yo digo, totalmente. parado en alguno de ellos, o sea, qué estrategias o herramientas se le puede brindar al paciente para eso. Mirá, por ejemplo, desde el punto de vista cognitivo vos tenés toda una gama de opciones. Lo que sí tenés que identificar es cuáles de sus contenidos cognitivos o sus características cognitivas están más ligadas con sus modos de respuesta más conflictivos o digamos, que mayor malestar les generan, por un lado, y cuáles son aquellos que son más digamos, positivos en términos de, como les decía recién, de calidad de vida. O sea, esto hay un concepto dentro de lo cognitivo de uno de los tantos autores que es Robbins, que habla de creencias limitantes versus creencias potencializadoras. No sé si lo han oído nombrar. Es un autor que habla justamente de identificar creencias limitantes, implica poder identificar cuando un paciente tiene un concepto que puede ser de sí mismo, de algún aspecto, digamos, Sí. X de la vida, que en vez de llevarlo a optimizar sus recursos y a una visión más esperanzadora, lo lleva justamente a tener una visión más negativa de un posible resultado. Depende ¿no? de algo narcisista, o sea, que tiene un bajo narcisismo o algo así. Podría estar ligado, o tal vez está ligado con aprendizajes históricos familiares, donde, por ejemplo, Se percibe todo más de manera más negativa. más Claro, el mundo, negativa, lo sí, demás, exactamente. Algo así como un sesgo, ¿no? Son, claro, o sea, Tradicional, sesgos digamos. negativos que, cuando, por ejemplo, hay personas que tienen una concepción de que la vida es una tragedia Claro. y que constantemente nos van a pasar cosas difíciles, eso es una visión, es una creencia limitante en tanto y en cuanto yo puedo tener una idea de que en la vida me van a pasar cosas, pero que frente a esas cosas voy a tener recursos para poder ir respondiendo, o podré ir encontrando posibles respuestas. Ahí sería una creencia potencializadora. Sería limitante si yo digo, la vida es una tragedia, no voy a poder nunca estar bien porque siempre me va a pasar algo, eso es limitante. Eso es un sesgo cognitivo que te lleva, por ejemplo, a tener una postura más, digamos, vulnerable, si se quiere, desde ese punto de vista. Vos lo que podés trabajar en estrategias cognitivas es ir llevando esa visión hacia una posibilidad más constructiva. Que seguramente vas a encontrar muchas situaciones donde esta persona ha tenido que afrontar situaciones negativas y lo pudo hacer aprendiendo algo, pero que en ese momento ni siquiera lo registra como propio, ¿no? O lo puede minimizar, o lo puede atribuir al azar o a ciertas condiciones que en realidad en el trabajo cognitivo se trata de que la persona pueda construir una visión de lo que hizo frente a determinadas circunstancias y a partir de ahí incorporarlo como un recurso más permanente, ¿no? Eso es un ejemplo, digamos, de lo que se podría hacer desde el punto de vista cognitivo, ¿no? En el caso de la tercera ola incorpora muchos más conceptos, en realidad son modelos integrativos en sí mismos, los de la tercera ola cognitiva, ¿viste? Porque incorporan elementos para la regulación emocional, por ejemplo, de estrategias más existenciales o gestálticas, por ejemplo, e incluso autores como Jeffrey Young, por ejemplo, que tiene la terapia basada en esquemas, incorpora el concepto de rematernaje, que es bastante, que es rescatar muchos aspectos transferenciales, digamos, y trabajar relación terapéutica
o desde el apego, por ejemplo. A mí lo que también me parece interesante es como esta cosa que también en su marco lo tiene la Gestalt, ¿viste? Pero esta cosa del proceso, digamos, justamente, digamos, si la resiliencia tiene que ver con el proceso de transcurrir algo para terminar fortaleciéndome yo de alguna forma y no volver a ser lo que era antes, supuestamente, en el proceso eso, ir viviendo las emociones y las experiencias desde ese, digamos, sin tratar ni de frenar, ni de evitar, ni de negar, ni nada, sino, bueno, sí, estoy angustiado, bueno, vivo esta angustia, la experimento corporalmente, emocionalmente y biológicamente, la transcurro y después veo qué pasa. Y a mí eso me parece, bueno, la Gestalt también lo tenía, pero esto tiene como más, está como más sistematizado. La aceptación, claro. algo así como la aceptación. ¿No? Es claro, viste que dentro del tercero hay tres escuelas, pero bueno. Conciencia plena, o sea, mindfulness, aceptación y compromiso, Claro, esquemas tempranos y... Entra que es la compasión también. Tal cual, y Una la nueva que compasión es la tiene que ver con compasión. la... Bueno, Mindfulness o compassion, que también trabaja con... Es que tiene, digamos, en la base tienen una visión muy similar, que es aceptar lo que está pasando y a partir de ahí es, bueno, ir buscando alternativas para ir regulándolo y construyendo alternativas nuevas, digamos. Así se diría, ¿no? De tomar un beneficio de algo traumático, de algo Bueno, impensado, ¿no? Uno se beneficia con una situación que le pasó y parece contradictorio, pero en el proceso es lo que se pretende. La respuesta resiliente es precisamente eso, ¿no? O sea, no implica, en algún momento también al principio se hablaba de la invulnerabilidad, o sea, de aquellas personas que eran como... resistentes a todo. Sí, inmunes, que no les iba a pasar nada. Y en realidad el concepto de resiliencia no tiene que ver con eso, o sea, la adversidad implica sufrimiento, implica pasar que a la mal. persona no le pase nada. No, claro. Por eso que separan, después van separando los tantos. Dicen, no es invulnerabilidad. No es que una persona no va a atravesar. Pero puede manejar todo eso que le está pasando. Claro, los modos de afrontamiento. E incluso cuando una vez que van superando eso, es muy típico esto de las separaciones. Cuando se separa una pareja con hijos chicos, donde por ejemplo el padre, por poner un ejemplo, el padre no tenía hasta ese momento una relación muy estrecha con los hijos, ¿qué sucede? Muchas veces, no siempre, ¿no? Porque a veces se distancia más. Pero bueno, hablando de respuestas resilientes, el padre que hasta ese momento tenía distancia con los hijos, a partir de la separación, pasa más tiempo con ellos, o al menos el tiempo que pasa es un tiempo mucho más directo, porque no está la intermediación de la madre. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay muchos padres separados que dicen, si no decidieron o no eligieron separarse y tuvieron que atravesar esa situación sin desearlo, lo que van a decir es, la verdad que la pasé muy mal con la separación, pero me ayudó mucho, tengo que reconocer que gracias a atravesar esa situación, yo pude encontrarme con mis hijos en una relación mucho mejor de lo que era De antes. hecho, Son oportunidades. Sí, Exacto. Entonces, por eso, el factor de protección ahí estaba presente porque estaban los hijos, es un factor vincular muy fuerte. Se usó. La resiliencia es haber aprendido a usar ese recurso incorporado. Yo creo que había un programa, un ejemplo medio burdo, había un programa de una periodista muy conocida, morocha de pelo cortito, no me acuerdo el nombre. Ya sé, Que Goliat. Sí, Goliat se llamaba. Excelente. Bueno, entrevistaba gente que había atravesado situaciones límites en su vida. No, era No, ya sé. Santillán. Santillán. María Laura. María Laura Santillán. Sí. Entrevistaba gente que había atravesado por situaciones límites en su vida, ¿no? Sí. Y cómo, Habían sobrevivido. claro, cómo habían sobrellevado eso y cómo, digamos, era su vida hoy. Me acuerdo, patente, dos personas, una eran sobrevivientes de Argentina, sobrevivientes del tsunami, ¿se acuerdan de Sí. Y bueno, me acuerdo que la mujer decía que bueno, estaba con el hijo, tuvieron que empezar a subir una montaña porque el agua subía y corría, y estuvieron varias horas
sino días en la montaña esperando que los rescaten. Se había armado como una especie de comunidad, ayuda mutua y demás. Y ella decía que después de esa experiencia, ella empezó a tomarse la vida de otra manera, ¿no? Como que no se hacía problema por cosas que cosas sí, básicamente, triviales claro, básicamente sí. que, o sea, si bien había sido una situación muy, muy fuerte, muy traumática, horrible, ¿no? Porque había visto cosas horribles, a ella le ayudó mucho en su vida personal como para tomársela, ¿no? Como para poder sobrellevar situaciones de otra manera. Sí, claro. Entonces, bueno, en este caso puede haber habido un aprendizaje. Totalmente. A mí también. Y hablando un poco del tema de los recursos también, me imagino que debe haber personas que ante situaciones similares, todo lo contrario, por ejemplo, se replegan o se deprimen o que todo me pasa a mí, ¿no? Y eso debe tener que ver con lo que vos decís de, bueno, los recursos, los recursos cognitivos y demás que pueda tener la persona para llevar y responder O se a enferman, eso. o caen en una situación. Hemos tenido casos de la AMIA, por ejemplo, de la AMIA, que de golpe hay gente que quedó pero muy mal, pero Totalmente. no se recuperó nunca. Totalmente. Hemos tenido gente Totalmente. eso es el... Yo tengo la, digamos, he tenido la posibilidad, tengo la posibilidad actualmente de trabajar. ¿Conocen a Roberto Siva? Sí. Bueno, yo trabajo con él, trabajamos juntos en otra universidad que es Maimónides, y la verdad que bueno, para mí Roberto es todo también un ejemplo de resiliencia en sí mismo, ¿no? La ha tenido cuando era chico, tuvo polio, por ende, bueno, las consecuencias las tuvo que atravesar durante toda su vida y para él ha sido un aprendizaje constante, ¿no? Y yo admiro la capacidad que él tiene para seguir generando constantemente proyectos y trabajos nuevos y demás, y nos arrastra todo, nos lleva, digamos, nos motiva. Quisiera hacer una ampliación hacia dos temas. El primero, que Medianera por medio está la AMIA. Totalmente. Y que nosotros en su momento volamos por los aires. Lo que hablamos literalmente más de 1 o 3 metros. Esta institución. Sí. Yo decía ampliarlo hacia lo social, porque esta no es lo individual, es cómo salimos todos de alguna manera en esta sobrevivencia. Exactamente. Y lo otro que quería comentar, y nada más para no robar tiempo y que también vos puedas hacer tu presentación del caso, es si yo estoy en este momento mirando algo que me parece que en algunos aspectos es opuesto, que es el tema fragilidad. Sí. Entonces, ver qué caminos encontrados, ¿no?, etcétera, hay en estas dos áreas, ¿no? Por un lado, el que es frágil y se queda, y ahí ya se ha demostrado, en países como Suiza y demás, la expectativa de vida, por ejemplo, cuánto desciende al cabo de X tiempo. Sí, claro. Y cómo al revés, la expectativa de vida, cuando hay una resiliencia, se amplía, al revés, cómo se amplía y tratar de verlo, ¿no? Totalmente. Bueno, uno de los autores que ha trabajado mucho esto ha sido Viktor Frankl, ¿no? Que veía esto precisamente en los campos de concentración, ¿no? Cuando los que estaban en campos de concentración, y hablando de la AMIA también, ¿no? Porque está muy ligado, digamos, y en lo personal también, porque parte de mi familia ha quedado en el Holocausto, así que también he recibido transgeneracionalmente estas cuestiones. Él decía que aquellos que tenían un motivo no solamente dirigido hacia el futuro, o sea, cuando esa situación tan difícil se terminara, sino en el presente, en el momento a momento, qué podía hacer por sus compañeros, en la situación en la que estaban viviendo, aquellos que tenían un sentido, un para qué, eran los que más luchaban. Esto no les aseguraba la sobrevida, Tal cual. no les aseguraba eso, pero sí por lo menos tenían más chances. A mí, O sea, Perdón. Sí, no. fue sobreviviente del Holocausto, no sé si. ¿Cómo? No sé si todos lo conocen, pero fue él. Él mismo, él lo veía en los campos de concentración, sobreviviente del campo de él fue prisionero de campo de concentración, exactamente. Y lo que
iba a mencionar de Roberto es que Roberto, como coordinador del área de trauma del Hospital Álvarez, fue uno de los coordinadores del trabajo con damnificados de Cromañón. Y él hizo todo un trabajo acerca justamente después de años de haber atendido familiares y personas y damnificados directos. Bueno, las víctimas son los que ya no pudieron atenderse, ¿no? Y él decía que había una diferencia muy clara, como mencionabas, lo de fragilidad o la posibilidad de salida, que él lo encontraba no solamente en la motivación de futuro, como en la logoterapia, sino en la compañía y en los vínculos. El modo de ser acompañado, de encontrar en los vínculos, en la red, digamos, de apoyo, una posibilidad para crear nuevos significados y nuevas posibilidades, era un factor central en la, digamos, en la generación de resiliencia, ¿no? No solamente haber contado en la infancia o en el apego con buenos recursos, sino se contaron ahí igualmente lo que se podía construir, no solamente desde la familia, sino con personas que habían atravesado por la misma situación, ¿no? Entonces, él diferenciaba redes sociales que eran promotoras de resiliencia, cuando entre todos se reunían para buscar salidas dentro de lo que les estaba pasando, y redes que, por lo contrario, eran como sostenedoras de la fragilidad, porque lo único que hacían era entre todos o consolarse o victimizarse, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de vínculo que iban estableciendo, entonces tenían una salida y además necesitaban contar con la guía de alguien que pudiese promover que esa red se fuese construyendo hacia un lado o hacia un lado más resiliente, ¿no? El tema de las cuevas, de los chiquitos de Tailandia. Sí. Es muy interesante lo que hizo, digamos, el guía espiritual de ellos para poder mantenerlos de una manera diferente, ¿no? Sí, o incluso el caso de los mineros en Chile, ¿no? Que además, hablando de lo comunitario, el caso de los mineros en Chile se transformó en toda una causa nacional, ¿no? Hasta el propio presidente estaba ahí esperando que saliera el primero de los mineros cuando los pudieron rescatar. Entonces, cuando hablamos del componente más amplio, que es el contexto, también eso incide potenciando muchísimo la capacidad de salida, ¿no? Claro. Yo lo veo siempre, yo soy kinesiólogo. Sí. Y, en el ámbito de la rehabilitación, el mejor ejemplo de esto son los amputados. Sí. ¿Sí? Y el tema de recuperación, sea con trabajo y con deporte. ¿Sí? Eso es donde, porque yo he visto gente que se discapacita y sufre dobles amputaciones de miembros, Sí, es también increíble cómo vuelven. En la amputación es lo traumático de lo agudo del episodio, ¿no? En ese momento, como cualquier adversidad climática, eso que es de un momento al otro, porque nosotros tal vez estamos acostumbrados en el centro de día a patologías que son evolutivamente discapacitantes, como demencias. Sí. Entonces, nuestro mayor fuerte es la demencia, o mayor porcentaje de pacientes son con demencia, y la resiliencia empieza cuando uno recibe un diagnóstico o antes a nivel familiar, pero después es todo un proceso y seguís sosteniendo. O sea, por eso te digo, lo de la amputación es como es un shock y hay que rearmarse. En el caso de una patología evolutiva, uno es un shock, hay que rearmarse, volver a rearmarse, ¿sí? En todo el proceso. De hecho, las familias que vemos con más problemas, claro, digamos, el más demandante, que viene y te dicen, pero no mejora. Sí. O yo la veo mejor, seguro que va a mejorar. Sí, no va a volver a ser un poco de acomodación. Pero tal vez esa familia que están, suponete, el caso un poco que iba a hablar es esta familia que tiene años de un proceso evolutivo, estamos hablando de más de 11 años, sí. De más de 11 años de un proceso evolutivo,
un proceso que ya está en las últimas etapas de la demencia y que el familiar, el marido, acompañó, pero de diferentes formas, y tiene esto que decía que ellos buscaban, ellos venían a buscar, lo buscaban nosotros, o las reuniones familiares. En mi programa ya que es Demencia Segura ya sale a demanda del familiar. Hay familias que no te demandan nada y que vos la tenés que convocar. Sí. Y en el caso justamente de esta familia, que después voy a ampliar un poco, era demanda. O sea, ellos necesitaban, este marido necesitaba saber porque se estaba reaprendiendo, se estaba reorganizando, ¿entendés? Se iba amoldando, si no tenía pero él lo demandaba, sí. O sea, que había algo de él que necesitaba información para irse reagrupando, como sí. ¿no? En la batalla esta que sigue viviendo hasta ahora. Entonces, tal vez es más llamativa la familia que no demanda, ¿no? Porque es como que se va quedando a un lado, va a terminar buscando otros recursos. Sí. Terapia. Claro, ¿no? Tal vez es solamente como un objetivo de alivio lo que nos brinda la institución y no como para rearmarse nuevamente a estos roles que habían perdido, que se están perdiendo y no se pudieron reorganizar, ¿no? Son como dos tipos de familia que vemos muy seguido, ¿no? Sí. Nosotros tenemos, me parece que como centro de día, Hay mucho algo contacto que con la vamos a ver, residencia. pero voy a dar conexión de futuro. Hay un paciente que va a ser muy interesante porque es un paciente que tiene una forma subaguda de demencia, que los tiempos son muy breves y lo que nosotros vemos en años se ve en meses. ¿Está bien? Con lo cual el tema es la sensación para la familia que no hay adaptación posible porque ya cuando quiere está en el cuando otro, se actúa cambiando, en el no que hay sigue. manera. Eso también es como activar esos factores protectores, como vos decís. Bueno, y este es un paciente que es un encargado de domicilio que vive en una casa con su mujer. Él tiene 50 y tantos años, está su mujer y 3 hijas. Temprano. ¿Está bien? Claro, Todo temprano. Es tremendo. Y entonces tienen que turnarse entre ellos. Es muy complicado, muy complicado. Y pienso que no te da tiempo. La sensación que yo tuve es que no da tiempo a tal punto que dije, bueno, venga el lunes de vuelta porque lo vamos a incluir enseguida. Porque yo pensé que si lo dejábamos una semana, como hacemos... ¿Te cambia el cuadro? ¿La demencia aguda cuántos meses puede...? Mirá, yo he visto un solo caso en mi vida, un solo caso en mi vida. Era un paciente, es inolvidable, cuando lo ves uno no te los olvidas más. Era un matrimonio que nosotros atendíamos al esposo acá, que tenía un deterioro cognitivo leve, ¿está bien? Lo que pasa que era un matrimonio muy neurótico, con muchos despelotes entre ellos y que digamos, la mujer se lo había tomado como si fuera el hijo, no el esposo, ¿no? Entonces, el caso bastante conocido. Lo que pasó fue lo siguiente, yo atendía a sus padres, eran analistas, sus hijos eran analistas, ¿verdad? Y la verdad, yo le dije, mira, yo no puedo trabajar con los dos juntos porque tu mamá me arruina todo lo que yo pueda hacer. Es imposible para mí, hagamos esto, yo me ocupo de tu papá, vos conseguiste otro médico arreglado de otra manera, pero yo juntos no. Y así la tenía a distancia. Llegó un momento en el cual dejó de venir acá, yo lo iba a ver a la casa cada 15 días, y la mujer un día me dice, me duele la cabeza. Y le digo yo, bueno, consultó con su médico, porque yo siempre le ponía los límites, consultó con su médico. No consulté con mi médico, pero además de dolerme la cabeza, veo cosas enfrente. Bueno, esto fue así, yo llamo a los hijos y digo, mira, yo quiero que vea, porque realmente me dio la impresión de que había un delirio. Esto ya no tenía que ver con la neurosis que hablábamos de antes. Yo quisiera que la vea un neurólogo. La familia no me dio bolilla, me lo tomó como que la mamá estaba una vez más llamando la atención. Es una histérica que estaba llamando la atención para que vos le dieras bola a ella. Esta era la respuesta a los hijos. A la segunda semana
la cosa se acrecienta, ya no podía hablar. 15 días antes había ido a Punta del Este sola a arreglar cosas de la casa. ¿Está bien? 15 días después, era así esto. Era una cosa de este tipo. Sin nada clínico. Y hasta que en ese momento, ¿sabes por qué? Yo levanté la mano y dije, che, si no me dan bola, estamos perdidos. Y le encontré una mioclonía. Y entonces me acordé del Creutzfeldt-Jakob que produce mioclonía. Y tenía sus, cuando hablaba tenían sus músculos que saltaban. ¿Está bien? Le digo, mira, yo no he visto nunca en mi vida esto, por favor, verlo con un neurólogo y decirle que tiene mioclonía, porque era para que le digan bolilla. Esta mujer se debe haber muerto en menos de un año. Menos de un año. El paciente que vamos a tener nosotros empezó hace 10 meses. ¿Está bien? Les cuento porque es un caso muy particular y que es interesante por esto, etapas rápidas. Etapas rápidas, claro. Sí, que no te da tiempo casi a procesar nada. ¿Qué edad tiene? 54, 55. Claro, temprano. Sí. Qué desgracia, qué caso. Perdonen, pero me pareció que les parecía darle datos a ustedes. Bueno, Claro, no es lo más común, pero bueno, existen también casos. A mí también me Sí, parece. pero tratando de pensar un poquito esto, claro, digamos, cómo la familia se readapta claro. frente a esta circunstancia y Importantísimo. qué pasa cuando no se puede adaptar porque no tiene tiempo. A nivel Esto no de tiene la tiempo. O sea, estructura, es que se tiene que adaptar al cambio rapidísimo. Claro, O sea, y sabiendo, bueno, lo que pueda dominar de eso va a ser importante. Claro, imagino digamos. también Claro. lo que decías vos, Jimé, el factor sorpresa, ¿no? Debe ser también, debe complejizar un montón también la situación y la posibilidad de resiliencia. Ah, ¿no? sí. En el caso de Cromañón no es lo mismo que una demencia. Sí, claro. No, claro, Imagino porque que tiene otro tiene agregado características muy diferentes. No Sí, te sí, da sí. tiempo a caer con cosas que... A mí también me parece interesante esto que vos dijiste al principio, como de lo subjetivo también, del hecho traumático, digamos, porque claro. una cosa es por supuesto Tailandia o Sí. qué sé yo, Sí, vas a la sí. Villa 31 y todos los días tenés Sí. un ejemplo, digamos, pero Sí. dentro de esa Son más graves, gama, las catástrofes son más graves que otros. sí, Pero lo yo tengo subjetivo, el umbral, ¿no? Que es para ¿Cuál vos, es? Claro, esto es lo que decía, exactamente. el ¿qué es para concepto nosotros? de también la muerte. Igual ante eso la muerte para no una tiene- determinada familia no es tan tabú o el umbral a pasar distintas o las distintas fases posterior a una muerte es diferente que para otras familias que no sé, es traumático. Digo, o uno te hace, lo ve todo el tiempo. Como psicólogo ni hablar que lo ves todo el tiempo, ¿no? Pero Sí. con tus amigos. Yo tengo una amiga que está todo resiliencia y voy a decir, ¿pero qué te pasó en la vida? Claro. Y bueno, y ella lo vio como una cosa traumática de la que ella salió fue a ver. ¿Entendés? Voy a decir, Sí, claro. digo, esto es lo subjetivo del hecho y de que cómo cada uno te pega el volatazo para cualquier lado. Exactamente. Eso me parece interesante. Bueno, Al el final no cuando te vos dejamos decías hablar, recién ¿no? el tema del caso de trastorno límite, Interesante. ¿escuchaste hablar de Maya Linkham? Sí, claro. Claro, bueno, ella es, ahora se conoce Y vino mucho, hace poco, claro. que ella tuvo Agarrate vos. trastorno límite y la pasó muy mal y fue digamos, la creadora Claro, de un del programa, sistema. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Donde Sí, pudo, la un entrevista programa que pudo ayudar a un espectacular. montón de gente con trastorno límite. ¿Por qué? Porque ella lo vio en carne propia y, bueno, dijo, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto después de lo mal que lo pasé? Bueno, trato de ayudar a la gente, ¿no? Y armó un programa que funciona muy bien. Exactamente. Bueno, eso es Esa patología. un ejemplo de resiliencia, claro, ¿no? Justamente, no sé si vos querés presentar Como quieras. Yo presento ¿Qué hora es? no sé cómo estamos de tiempo. y cuarto. Igual lo Como mío es quiera. breve. Lo mío es breve. Voy a poner algo. En realidad, si quieren, los puedo charlar también. Pero. No, porque no tengo el PowerPoint. ¿Hablamos un ratito más? Que me tengo que preparar. No. Lo que, No sé dónde tengo el PowerPoint. yo lo que puedo presentar, yo le decía, esta presentación puede ser larga o corta, y la otra parte que tiene es
la parte, presento esto, y esto es como una, esta diapositiva habla de un posible abordaje integrativo en lo que es resiliencia a partir de todos los conceptos que hablamos. Está basado básicamente en tres ejes. Uno de los ejes tiene que ver con la teoría del estrés y el afrontamiento del estrés, que tiene que ver con la adversidad, fundamentalmente. En eso, digamos, si sigo les presento esto que es la diapositiva final. Ahora la vamos armando para que la veamos juntos. O sea, el modelo, digamos, clásico del estrés o cognitivo del estrés, que son los modelos más claros, que nos dicen que frente a la presencia de estresores, de situaciones adversas, hay toda una percepción y evaluación, ¿no? Que claramente va a ser subjetiva y va a estar, digamos, compuesta por la percepción de esa amenaza y la percepción de los recursos con los que uno dispone. Percepción porque tiene que ver con la construcción que cada uno hace de lo que considera que implica esa amenaza y lo que implica o lo que dispone para hacer, ¿no? Frente a esa evaluación, después va a haber un tipo de conducta que se pone en marcha, un tipo de respuesta en diferentes niveles, tanto a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel cognitivo y a nivel conductual, ¿no? Entonces, el modelo cognitivo o el modelo del estrés clásico diferencia el estrés positivo del estrés negativo. El estrés positivo, cuando de esta evaluación se llega, digamos, a una evaluación de que los recursos son importantes o al menos estamos ante una situación de desafío que se puede afrontar y se puede superar, o si estamos ante una situación de amenaza que implica un riesgo importante, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, la respuesta va a ser de una característica o de otra. Atravesar una situación estresante no necesariamente es un aspecto negativo. Uno puede tener, por ejemplo, un desafío que es empezar una tarea nueva, un trabajo nuevo o jugar una final de un deporte y es altamente estresante, movilizante, pero no necesariamente es una amenaza, ¿no? Entonces, cuando es percibido como una amenaza, entonces la respuesta ahí claramente es una respuesta más negativa disfuncional, ¿no? Y aparece la activación del sistema nervioso autónomo, la atención selectiva, que implica aumentar la preocupación sobre la propia respuesta. La hipervigilancia. La hipervigilancia, por ejemplo, y bueno, y todo lo que tiene que ver con las conductas evitativas, ¿no? O sea, cuando esto se transforma en un círculo vicioso, ahí es cuando, bueno, obviamente se cronifica y estamos más ante una situación de vulnerabilidad o de respuesta más vulnerable y no de lo resiliente, ¿no? Entonces, a partir de esto, digamos, nosotros, ¿con qué trabajan? Y acá hablábamos de los distintos modelos. Los distintos modelos aportan estrategias que ayudan a trabajar en las diferentes dimensiones de la respuesta, ¿no? O digamos, en diferentes áreas. ¿Se va a trabajar? ¿La terapéutica implica trabajar con la dimensión biológica? Sí, por supuesto. Y eso implica muchas alternativas, desde las farmacológicas, pasando por todas las estrategias de ansiedad o manejo de los síntomas, ¿no? O sea, una amplitud de posibilidades, pero también trabajar sobre los hábitos saludables, ¿no? O sea, qué tipo de higiene del sueño, qué tipo de hábitos con respecto a factores tóxicos, consumo de sustancias, todas las cuestiones que sabemos que generan o perpetúan situaciones negativas o vulnerables, ¿no? Pero después tenemos la dimensión cognitiva, como hablábamos antes, trabajar con todas las conceptualizaciones que la persona realiza y su medio realiza acerca de lo que está sucediendo, identificar qué creencias son limitantes, cuáles pueden ser potencializadoras, qué tipo de estructura digamos, cognitiva la persona tiene o el grado de deterioro que puedan tener, ¿no? O sea, trabajar con todas esas dimensiones. En esto obviamente los modelos cognitivos son los que más recursos y estrategias presentan, ¿no? Después hay otra área o dimensión que es la dimensión emocional y vincular.
La dimensión emocional y vincular está muy trabajada en escuelas existenciales, como la Gestalt, por ejemplo, y en escuelas sistémicas, que trabajan con todo lo vincular y toda la red familiar. Cuando vos hablabas antes de familias que responden de una manera o de otra, una familia que no se involucra y que trae, digamos, a un familiar simplemente para que ustedes se ocupen o resuelvan, pero no están, digamos, dispuestos a aportar lo que también se necesita para que esto mejore, lógicamente va a perpetuar toda esta situación crónica, ¿no? Otra de las dimensiones tiene que ver con lo social y lo ecológico. Lo social y lo ecológico tomando en cuenta todo lo comunitario, la respuesta comunitaria. En el caso de la AMIA, la respuesta comunitaria tuvo dos vertientes muy diferentes. Por un lado hubo mucha solidaridad, por otro lado hubo mucha lucha y además falta de respuestas desde el punto de vista de la justicia, la política y demás, ¿no? Sí, entonces, actualmente me parece que quedaron como un poco solos en la lucha, digamos, la comunidad toda no es que apoya, digamos, Bueno, cuando acá se celebra Pero está tampoco estuvo dividido. toda la comunidad junta. ¿Qué? No estuvo toda la Claro, comunidad junta. está dividida. Estuvo dividida y todavía Claro. está dividida. Todavía está, ese es el Por eso- todavía está dividida, exacto. Sí. Y el otro punto es saber, además, qué se aprendió de todo eso que pasó, por ejemplo, cuando fue la intervención, fue todo muy caótico, muy desordenado, ¿no? Entonces, ¿qué se aprendió de todo eso, ¿no? Esperemos que no haya que volver a pasar por una situación así para que se ponga en práctica, pero el punto de vista de la resiliencia a nivel comunitario es qué cambiaron los dispositivos de seguridad y de intervención en caso de que vuelva a ocurrir algo. Exacto, ¿no? Exactamente. Yo llegué 3 minutos después. Sí. Y lo que más me impactó fue que los únicos que estaban en ese momento eran los colegios judíos. Los chicos de los colegios estaban trabajando como loco, no había llegado ni la policía todavía. ¿Está bien? Y los chicos ya estaban trepados entre medio de los escombros. A mí me impactó muchísimo. Porque era realmente emocionante. Sí. Bueno, lo que pasa es que hay un sentido de comunidad. Sí, Japón, sí. la comunidad. Sí, pero hay un sentido de comunidad enorme que me parece que esto que vos decís, esto, no sé si, esta historia que atraviesa o que atravesó ya, pero que sigue y continúa y hace que la comunidad sea una comunidad resiliente, que sigue como reviviendo, es que se revive porque siguen reviviendo. Sí, pero porque no se resolvió, no se hizo justicia. No, ese es el y aparte porque ese es el parece que en la Claro. comunidad, que me parece que va a ser para siempre, duele como si hubiese sido ayer. Sí, Entonces, sí, es sí, esta sí, historia sí, que sí, como sí, duele tanto, claramente. siguen formándose y encuentran esta resiliencia a nivel de comunidad. Porque Es no maravilloso puede eso, cerrar, que generan no, estas no, cosas, no. como vos decís. Claro, Pero no sí, puede sí, de eso hablo. cerrar, me parece a mí, porque no hay justicia. Entonces eso puede pasar Bueno, 30, 40, si no es como que uno baja así. Ese es uno de los aspectos culpables. negativos Claro. de lo, digamos, del entorno. Claro. ¿No? O sea, del entorno, uno de los aspectos negativos es no poder cerrar en ese lugar. Mientras hay un montón de otros aspectos que son bien positivos para rescatar, ¿no? Entonces, el punto es, digamos, tener en cuenta las dos variables, o sea, los aspectos vulnerables, los aspectos más negativos y los aspectos positivos. Parecía que había tiempos distintos. La posición de los chicos en ese momento era absolutamente todos juntos. Sí. Está bien, los veías agarrados para subirse, Claro, para treparse. tenían una cosa muy Había fuerte. una fuerza, eso era toda la historia, era todo lo que traían atrás, había sin lugar a dudas. Totalmente. Después, digamos, por razones políticas, se dividieron. Sí, Sí. ¿Entendés? Porque había que tapar ciertas cosas por carácter político. Es, Y todavía están esas cosas. sí. Que yo no digo que esas sean las causas por las cuales no hay justicia, porque No. nosotros sabemos que no hay justicia por otras cosas también. Pero, digamos, el sentido de colectividad, yo estaba pensando cuando vos lo hablabas, lo que tenemos abuelos que no son judíos, pero son o armenios o árabes o, qué sé yo, o sirios o lo que, italianos, lo que sea, cuando mi papá y mi mamá me cuentan de cómo se juntaban sus familias y de que seguían hablando el idioma, digamos, ese es el sentido que te daba la posibilidad de venirte
un montón de kilómetros, no ver nunca más a tu familia, pero seguir congregándote Claro, con gente, comunidades. con pares y poder seguir sosteniéndote, porque de esa manera podían, se supera, de alguna manera cocinar lo mismo que te hacía tu abuela, te devuelve un sentido de pertenencia y un Y sentido de resignifica, vida, vuelve a de forma, resignificar. En cada resignifica. generación vuelve a resignificarlo. Sí, sí, sí. Lo van resignificando con otro. ¿Se acuerda de Salo? Sí. Bueno, Salo había salvado a unos chicos del colegio, la AMIA lo contaba siempre, siempre contaba lo mismo, y él eso lo había hecho, bueno, él quedó mal igual, bastante mal con el tema, pero siempre lo decía, y eso es como que para él había sido hacer algo, ¿eh? Como se veía un héroe. Sí, pero lo hacía bien, porque era como Era un paciente de acá. Salo era. Sí. Salo, sí, Salo, sí, Salo. sí. Ajá. Pero ya no viene. Creo que falleció inclusive. Pero me acuerdo siempre que cada tanto la agarraba por el tema de la arma y volvía con los chicos. Claro, era una Sí. cuestión. Sí, porque él Sí. en el momento de la bomba era director de personal, creo, de la AMIA. Claro. Entonces, Sí. trabajaba ahí y Involucrado. estuvo en el momento. Claro. Lo que pasa es que acá también hay otra situación que tiene que ver con la extranjeridad, porque como que en Israel lo que aconteció acá no sirvió para que en la relación con los árabes hoy Sí. haya una contemplación y lo que decía ella, ¿no? Como un pesar y demás por el otro. Cuando ustedes escuchan lo que le pasó a Barenboim, que se Sí, plantea sí, sí. una situación Sí. distinta, todos le dicen, qué sé yo he escuchado de la ministra de Educación las cosas que le dicen. Tremendo, fue, que le dieron un Porque- premio, fue terrible. Claro, Perdón, no sé pero si lo acá vieron. justamente está el problema de la extranjeridad. Esto pasó con la colectividad acá en Argentina y en un momento dado. Allá como que no hubiera habido cambios en la actitud hacia el otro, ¿no? Sí. Sí. Sí, eso habla de las diferencias de contexto, ¿no? Exactamente. Claro. Eso es importante de- Sí. de ver. Exactamente. Y un aspecto importante también, cuando hablamos de lo ecológico, también tiene que ver, porque acá hacemos mucho hincapié en lo psicosocial, pero también los entornos ecológicos, obviamente, hablando de tsunami, como mencionabas antes, ¿tsunami lo mencionaste vos? Sí. Sí, Claro, mencionaste las cuevas. las cuevas Las cuevas. Claro, los entornos que ecológicos pueden ser más disruptivos o menos disruptivos, ¿no? O sea, pueden ser entornos que habitualmente acá, por ejemplo, no estamos acostumbrados ni a terremotos, ni a cuestiones climáticas extremas, ¿no? En realidad no los precisamos. Con lo que Ya con todo lo que tenemos de los psicosociales. Ahí tenemos, sí. ¿Para qué queremos enemigos si no los amigos? En Argentina es ejemplo de resiliencia, por eso mato ya. También somos ejemplos de generarnos los propios problemas. También son las dos cosas, ¿no? Hacer una cosa misma. En eso sería como una economía cerrada. Somos generadores de nuestros propios problemas y nuestras propias soluciones, digamos, ¿no? No se entiende esto, ¿eh? La gente no lo ha entendido. Que somos generadores de nuestros... Sí. Encontramos siempre un personaje al que echarle la culpa. Exactamente. Y finalmente, digamos, otra de las dimensiones que la dejo al final no porque sea menos importante, justamente es la dimensión espiritual o existencial, mejor dicho, ¿no? O sea, lo que dice justamente lo que menciona Viktor Frankl, ¿sí? O tantos otros autores que justamente lo que hablan es más de la significación y la voluntad de sentido. Entonces, en este sentido, la redundancia, si la dimensión espiritual es una dimensión que lo que identificamos en la persona es que está bloqueada o que directamente no tiene espacio, bueno, eso claramente lo que hace es cronificar el problema, ¿no? O sea, es lo típico que sucede, por ejemplo, en depresión o en trastornos de ansiedad crónico, la persona ni siquiera se da un poquito de espacio para plantearse nada. O sea, vive el momento, la amenaza o la desmotivación, ¿no? Entonces, una de las dimensiones centrales para el trabajo en resiliencia es justamente esto, ¿no? El planteo, la búsqueda
de sentidos a través de los valores, Apoyarse las en la motivaciones. Claro. Y todo esto, esto sería como el segundo anillo. El tercero, y esto es un círculo que se interrelaciona constantemente, porque de cualquier dimensión yo estoy trabajando aspectos de las restantes, ¿no? Por eso hablamos de lo integrativo. El tercer aspecto tiene que ver más con lo técnico, ¿no? O sea, con lo técnico que en el campo de la psicoterapia cada vez requiere de mayor precisión. O sea, diagnóstico, conceptualización, por ejemplo, bueno, el planteo de objetivos en consenso, junto con el paciente, con la familia, el desarrollo de la estrategia y la intervención, las posibilidades de evaluar cómo va la marcha del proceso y principalmente, que lo fundamental es el tema vincular terapéutico, ¿no? O sea, la relación terapéutica es central porque todos los autores en resiliencia, y ahí volvemos a lo que habías mencionado de apego, el autor que más habla de apego es Cyrulnik en resiliencia, es el que más menciona, pero todos los autores cuando mencionan características de una persona resiliente, una de las cuestiones centrales que en algún momento se identifica en esta retrospectiva es haber contado con al menos una figura, vínculo o una figura que puede ser histórica o puede ser actual. Por eso es que el terapeuta muchas veces es el que construye eso que tal vez no existió antes. Ese que ¿no? quita rematernaje. El rematernaje de Jeffrey, por ejemplo, es eso. O sea, cuando el terapeuta lo que intenta es con su propia presencia construir junto con el paciente un vínculo que le permita al paciente posicionarse en un lugar diferente, ¿no? Si volvemos a hablar de las escuelas cognitivas, la tercera ola toma lo vincular como un factor central, mientras que en la primera o la segunda ola era importante, pero desde un punto de vista técnico, no desde un punto de vista central en la terapéutica, ¿no? Vos sabés que a mí me llamó la atención, yo estuve, al final después por cuestiones económicas, no lo pude hacer, pero hace poco hay una técnica, una técnica de apego que es la única que tiene evidencia, además del círculo de confianza, que está en Estados Unidos. Resulta que hicimos una entrevista por internet, ¿viste? Sí. Yo, ¿qué me iban a preguntar de esto? Y esto que vos me decís me da gracia porque lo primero que me preguntan, de hecho toda la entrevista fue de cuál había sido mi figura de apego. Eso era toda la entrevista, que yo tenía que describir eso, digamos, cuáles eran las características que tenía esa figura, en qué situaciones yo me había dado cuenta que no sé si poner que era mi mamá, pero no sé, en qué situación me había dado seguridad. Y que rescate una situación específica y que eso fue gratificante para mí porque fue alguna cosa muy simple. Digamos, yo la tenía clara, digamos, de quién había sido, y en la devolución había sido eso, como mira, digamos, sin meterse en lo terapéutico, por supuesto en una entrevista laboral, nada que ver, pero bueno, era esto, digamos, de cuando vos tenés en claro cuál es tu figura, digamos, que te sostiene, o al menos que recurrís a esa persona para que te dé seguridad, y que esa persona te haya podido transmitir las herramientas para vos poder identificar cuando la otra persona está en esa situación, era lo importante. Por eso está todo tan vinculado, muy vinculado, que después cómo hacer para estudiar. Por eso volvemos al principio, a los principios, o sea, cuando empezamos a hablar del tema de resiliencia, dijimos, así como evolucionó en 30 años, el punto hoy es muy similar en muchos aspectos al punto de partida, pero incluye todo lo que se fue descubriendo después. Entonces el desafío es cómo generar abordajes que apunten a una mejor especificidad de desarrollo justamente de distintos aspectos resilientes, ¿no? Pero bueno, el camino que va adquiriendo el campo es ese, ¿no? También pensando en esto de la dimensión espiritual, también cómo eso varía de occidente a oriente, ¿viste? Cómo no tiene nada que ver ni lo que nosotros consideramos como justamente lo que nos da sentido a nosotros en Occidente no es lo mismo que lo que le da sentido en Oriente, y cómo todo eso hace que hasta los conceptos de historia y de nación y de un montón de cosas se ven atravesados por otras cuestiones que nosotros
nos quedamos totalmente afuera de eso. Exactamente. Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar con Bueno, esta por visión. eso, Sí.